Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Dos con Todo este lunes 10 de noviembre. ¿Cómo estás, Dul? Bien, con frío, tenía que decirlo, pero sí, bien. ¿Quién empieza? Feliz de que ya regresaste. Gracias, yo también ya contenta de estar aquí contigo, con todo el equipo y con ustedes que nos ven desde sus casas. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a arrancar, Dul, con la información. Hoy les vamos a hablar del anuncio que hace el gobierno de China de imponer licencias especiales a México, Estados Unidos y Canadá para precursores que se utilizan en la elaboración del fentanilo. También les tenemos detalles sobre esta discusión de la propuesta para adelantar la revocación de mandato. Hoy se tenía previsto su discusión en comisiones en la Cámara de Diputados, ya se pospuso. Les vamos a decir por qué. Y Dul, en el Con Todo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, en el Con Todo les vamos a presentar la entrevista completa con el doctor Carlos Augusto Jiménez, especialista en análisis de datos de redes sociales, para entender pues qué está detrás de esta movilización de la generación Z, pero más allá de eso también entender cómo pues se implementan este tipo de campañas para tratar de construir pues narrativas falsas en redes sociales a través de los famosos troles, de los bots y las agencias también que hay detrás de estos troles. Entonces, una breve pausa y nos arrancamos. Feliz inicio de semana. Buenas noches, gracias por acompañarnos, por dejarnos sus comentarios. Saludo a Luz Clara, Mauricio Pérez, Rodolfo Salas, que me está pidiendo aclarar con qué recursos me fui de vacaciones a París. Dice que me fui a París. No, no me fui a París. No salí del país, Rodolfo. No soy como tú que te vas a apostar a Las Vegas. A mí no me han quitado mi visa por como a ciertos morenistas y demás. No, tú sí puedes seguir. Ni visa tengo, ¿no? Yo tampoco, yo por eso ni se descarta que haya salido del país en estas vacaciones. Gracias, Javier Flores, por saludarnos, Octavio Estrello, Luz María Martínez, a Monja Sor Juana, que también está por acá, Ana G., gracias por sus comentarios, el Pitcan y Gerardo Meléndez, que nos envía un superchat, y le agradecemos mucho, Gerardo. Nos desea buenas noches y me da la bienvenida. Muchas gracias, Gerardo, por este recibimiento. Me gustó el de Rafael Rodríguez, dice, listo para Dos con Todo, una forma amena de enterarse de las malas noticias, aunque no todo es malo siempre, como el programa de Mundo Enfermo y Triste de la serie Daria. Gracias, Rafael Rodríguez, por conectarte con nosotras esta noche. Pues, Dul, vamos a empezar ya con la información que preparamos para ustedes el día de hoy. China añadió hoy a Estados Unidos, México y Canadá a la lista de países que requieren licencias especiales de exportación para ciertos productos químicos, ciertos productos que son utilizados para el fentanilo. Esta nueva norma, que tiene efecto inmediato, fue emitida en conjunto con el Ministerio de Comercio, el de Seguridad Pública, el Ministerio de Gestión de Emergencias, la Administración General de Aduanas y la Administración Nacional de Productos Médicos. Este ajuste implica la revisión al catálogo de gestión de productos químicos precursores para exportación a países o regiones específicos. También el catálogo de países, añadiendo oficialmente ya a Estados Unidos, a México y Canadá. Se incluyeron 13 tipos específicos de productos químicos precursores en este catálogo, y los exportadores ahora deben solicitar una licencia para enviar a Estados Unidos, México o Canadá estos productos químicos precursores que estarán sometidos a controles. Justamente hoy la agencia AP da a conocer esta
información y añade que estas restricciones pues se entienden también como parte de la relación que están llevando ya actualmente el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, que como saben, pues la semana pasada estuvieron ahí ya llegando a acuerdos con la disminución de los aranceles, y es en ese contexto que se anuncia el día de hoy estas restricciones para precursores de fentanilo. Así es, Mon, justo está citando la información de AP escrita por Didi Tang, reportera precisamente de esta agencia, y es lo que hablábamos hace un rato, como la tensión entre Trump y Xi Jinping, presidentes de Estados Unidos y China, pues está disminuyendo luego de esta reunión en Corea del Sur, después de que China amenazó a no solo a Estados Unidos sino al mundo de ya no exportar tantas tierras raras. Ahora pues está demostrando que sí puede hacer acciones en contra de pues el flujo de precursores químicos para países como México, donde a partir de esos precursores se está produciendo en laboratorios clandestinos el fentanilo, un concepto, una droga que ha utilizado el gobierno de Donald Trump para presionar al gobierno mexicano en cuanto a emitir acciones y en cuanto a estos supuestos intentos de enviar fuerzas militares de Estados Unidos a México, y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha desmentido una y otra vez y ha dicho que aunque Trump se lo ha propuesto, ella ha dicho siempre no. Pues ese contexto es importante para entender también este nuevo anuncio que hace China, y como les decimos, es una norma que va a tener efecto inmediato. Todavía no hay reacciones de parte del gobierno de Estados Unidos, México y Canadá, pero pues les seguiremos aquí informando. La pregunta de Rafael Rodríguez es si justo estos precursores químicos que se utilizan para hacer después fentanilo ingresan de manera legal a México, a Estados Unidos y a Canadá, donde justo se cocina el fentanilo, porque pues si una cosa es lo que pasa por las aduanas de manera legal y otras ya son pues justo el tráfico ilegal. Ahora nos pasamos desde China hasta Belém, es un puerto muy pequeño de Brasil. Les adelantaba el viernes pasado que pues estas 2 semanas se va a celebrar la famosa cumbre contra la crisis climática, la COP, en esta ocasión, en este año ya su edición número 30, y justamente se está celebrando a una década de que se firmó el Acuerdo de París, que pues justamente busca que los países vinculados, incluyendo México, hagan acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando pues todo lo que estamos viviendo actualmente. La crisis climática ya no es a futuro, la estamos viviendo en forma de sequías, de inundaciones y demás. Bueno, este Acuerdo de París, por cierto, Estados Unidos, que es uno de los principales emisores, otra vez no forma parte porque Donald Trump, abiertamente negacionista climático, pues sacó a este país del acuerdo. Así se llega a la COP30 en Belém, Brasil, el corazón de la Amazonía. Quien dio pues el discurso de bienvenida fue el anfitrión, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en contraste con su predecesor, Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro también es abiertamente negacionista climático, es decir, que niega que exista la crisis climática. A diferencia de él, pues Luiz Inácio Lula da Silva sí llamó a precisamente combatir el negacionismo y defendió que justo realizar la COP30 en un puerto tan pequeño como Belém fue una decisión política y simbólica con el objetivo de mostrar que la Amazonía forma parte de la solución climática. Ustedes seguramente piensan en la Amazonía como una vasta selva, sin embargo, justo por la crisis climática y por el exceso de deforestación y tala ilegal, actualmente está sufriendo escenarios de sequía impresionantes donde pasaban ríos, ya está completamente seco. Esa es una forma también de que justo se celebre ahí para llamar a la acción. Estas son palabras de Luiz Inácio Lula da Silva en la apertura de la COP30, que va a durar estas 2 semanas a partir de este lunes. El bioma más diverso de la Tierra es el hogar de casi 50 millones de personas, entre ellas 400 comunidades indígenas. Está hablando de la Amazonia. La Amazonía no es una entidad abstracta, es hogar, es economía, es cultura, es vida.
traer la COP al corazón de la Amazonía ha sido una tarea ardua, pero necesaria. Cuando se vayan de Belém, los delegados se irán con el compromiso de actuar y la población de la ciudad conservará las inversiones en infraestructura que ha traído esta conferencia. Está diciendo que fue bastante arduo traer la COP a Belém, porque justamente la COP atrae a un montonal de gente, líderes negacionistas, pueblos indígenas y demás, y Belém es un lugar muy, muy pequeño. Entonces no había ya lugar de hospedaje, al grado de que, pues contrario a lo que se busca, muchos de estos líderes llegaron en cruceros y cruceros donde se van a alojar, y pues justamente los cruceros son parte del problema al pues estar varados ahí en los muelles, además de desechar todo lo que van a desechar los usuarios hacia el drenaje, hacia el mar, pues justo afectan a los corales. Pues así está lo que está ocurriendo allá en Belém. El presidente de Brasil planteó los 3 ejes de acción que van a tener que orientar estas negociaciones. El cumplimiento de compromisos climáticos asumidos. La secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, ya los planteó la semana pasada respecto a México, respecto a la descarbonización. Sobre todo expuso este tema de ampliar y cuidar la selva maya que había presentado el gobierno federal hace unos meses, junto con Guatemala y Belice. Ese es el compromiso de México. El fortalecimiento de la gobernanza global y también situar a las personas en el centro de la toma de decisiones sobre el clima. Bueno, se sabe que en las COPs suelen ir los famosos cabilderos que representan intereses de las petroleras para evitar que se tomen acciones reales y que todo siga igual. Lula reafirmó el objetivo de que esta sea entonces la COP de la verdad, un espacio para luchar contra la desinformación y para valorar la ciencia, así como la COP de la implementación, es decir, que sí haya acciones concretas y no sea una simulación. Finalmente reiteró que a pesar de los avances alcanzados desde el Acuerdo de París, que fue firmado hace una década, en 2015, el ritmo mundial sigue siendo insuficiente para contener el calentamiento del planeta. O sea, dice, vamos en el sentido correcto, pero muy, muy lento respecto a lo que ya estamos viviendo. El cambio climático ya no es una amenaza futura, es una tragedia del presente, afirmó el presidente Lula, al recordar las recientes inundaciones en el sur de Brasil y las consecuencias del huracán Melissa en el Caribe. Nosotros les reportamos aquí, pues justamente cómo Melissa evolucionó rápidamente a categoría 5, que es la máxima, y no solo impactó en Jamaica, sino en otras islas del Caribe, pues provocando inundaciones, fallecimientos y destrucción de infraestructura. Vivimos en una era en la que los oscurantistas rechazan las evidencias científicas y atacan a las instituciones. Es hora de infligir una nueva derrota a los negacionistas. Y yo agregaría, ya no es tanto negacionistas, es decir, como Trump o Bolsonaro, que niegan como tal que existe el cambio climático, la crisis climática. Están los retardistas, personas tomadoras de decisiones que dicen que sí, que vayamos a transicionar, por ejemplo, del carbón al gas y del gas a energías renovables, pero en unos años, en unos 10, 20 años. Así lo decía, por ejemplo, el presidente López Obrador, que todavía no estábamos listos para la transición. Eso se le llama ser retardista, que es igual de peligroso que ser negacionista. Pues, Zul, en ese contexto es que se da este llamado que hace el presidente de Brasil, Lula da Silva, el llamado a derrotar a los negacionistas, y tú ¿nos repites el término? Retardistas. Que la transición energética no sea ya, sino en unos años. Y es que la semana pasada les presentábamos cómo en Coahuila van a transicionar del carbón, que es lo más sucio, no a energías renovables, sino a gas, que es traído por fracking. Es igual retardar pues este tema. Ahora, Mon, si me permites, esto está relacionado con crisis climática, pero también a veces no es sequía, es saqueo. En el caso de Ecatepec es un ejemplo muy puntual por todo el tema del robo y venta ilegal de agua en el Estado de México. Ecatepec, que es el municipio mexiquense más poblado, es donde se reportó desde hace muchos años este tema, porque de acuerdo con el propio gobierno actual de Ecatepec, el pasado, el de Fernando Vilchis, fue el que propició esta expansión de autodenominados sindicatos como los 300 para precisamente robar el agua.
Bueno, el día de hoy la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, emitió una rueda de prensa para actualizar cómo va este operativo caudal. Hasta el momento, a partir de este operativo caudal, se dejaron de extraer 20,000 pipas al mes que vendían en otras partes, como en la Ciudad de México y en otros municipios del Estado de México, esta agua extraída de la red mexiquense. A partir del operativo caudal contra el robo y venta de agua en 48 municipios del Edomex, implementado desde finales de octubre, 300,000 habitantes de Ecatepec han logrado recuperar 600,000 litros diarios ya en el acceso directo por la red. Este grupo de aguachicoleros secuestró la red pública del agua y entonces no les llegaba cuando abrían la llave. Tenían que comprarles precisamente a estos piperos ilegales. También se recuperaron 11 inmuebles donde las autoridades encontraron, te contaba, y por ahí tiene Luis una foto que le mandé, justamente estaban construyendo cisternas, porque en estas cisternas es donde almacenaban el agua extraída y luego ya llenaban estas pipas, 20,000 pipas al mes, que distribuían en Gustavo Amadero, en Iztapalapa, en la Ciudad de México y en otros municipios mexiquenses. Bueno, dice la alcaldesa, ahí está, gracias Luis, es justamente una imagen que mostraron hoy en la rueda de prensa. En lo blanco es las cisternas que se construyeron para almacenar el agua robada y posteriormente cargaban las pipas con aguachicol para venderla en distintas partes del Estado de México y también en la Gustavo Amadero al norte de la ciudad y en Iztapalapa. Dice, esa agua ahora vuelve a los hogares, dice la alcaldesa Azucena Cisneros, y este dato ya nos los había dicho en entrevista. Colonias enteras vivieron 10, 15, hasta 20 años sin recibir agua por la red y justamente eran obligadas a depender de las pipas irregulares. Todo esto pues hecho por justamente grupos de aguachicol. Por eso decía que en este caso no es sequía, es saqueo. Y también recordar el dato que nos daba Faustino de la Cruz, que es el secretario de Gobierno de Ecatepec. Fernando Vilchis, que fue el alcalde de Ecatepec, también de Morena, de 2018 a 2024, porque hasta aparte se reeligió, permitió que sindicatos como los 300 y la Choquiza expandieran pues justamente su red de aguachicol, de extorsión y también de despojo. Tienen actividades ilícitas diversificadas. Pues vamos a escuchar parte de la actualización de cómo va este operativo caudal, particularmente en Ecatepec. Gracias al combate directo contra el robo de agua, Ecatepec ha logrado recuperar 600,000 litros diarios que antes estaban en manos de redes ilegales o irregulares. Este logro fue posible gracias al desmantelamiento de pozos clandestinos, el aseguramiento de 11 inmuebles y al retiro de más de 10 kilómetros de mangueras usadas para saquear nuestra red hidráulica. Se extraían ilegalmente 20,000 pipas al mes. 20,000 pipas al mes. Gracias a todas las acciones, 300,000 habitantes de Ecatepec han recuperado el agua por la red. Esa era la magnitud del robo. Hoy esa agua vuelve a los hogares. Una demanda histórica, que el agua regrese por la red. Desde que iniciamos esta transformación con honestidad hace un año, asumimos el compromiso claro, que el agua dejara de ser un negocio para unos cuantos y se volviera un derecho pleno de los y las ciudadanas. Durante décadas, Ecatepec ha padecido de abandono, de precariedad y de corrupción. Colonias enteras vivieron 10, 15 o hasta 20 años sin recibir agua por la red, obligadas a depender de pipas irregulares y de redes ilegales que lucraban con la necesidad del pueblo. Hoy estamos corrigiendo esa injusticia. El operativo caudal en 48 municipios del Estado de México arrancó a finales de octubre, el viernes 24 de ese mes. El pasado viernes 7 de noviembre, el gobierno del Estado de México de Delfina Gómez actualizó cómo va. Particularmente la Comisión del Agua del Estado de México
realizó la entrega ya de 13 pozos comunitarios con los que el agua vuelve a manos de estos pueblos y municipios que habían sido secuestrados por los aguachicoleros, por estos grupos de autodenominados sindicatos identificados por la Fiscalía Mexiquense como La Choquiza, Los 300, Uzón, ACME y demás. La vocal ejecutiva de esta Comisión del Agua Estatal, Beatriz García Villegas, dijo lo siguiente: estamos regresando el agua al pueblo. Estos 13 pozos son para las comunidades, no para la venta. Nuestro objetivo es que el agua cumpla su propósito social y llegue directamente a los hogares mexiquenses. La funcionaria informó que la entrega en depositaría de estos pozos fue resultado de resoluciones de la Fiscalía Mexiquense, en las cuales se acreditó legalmente la propiedad y regulación de los mismos por parte de municipios y comunidades. Recuerden que en algunos municipios del Estado de México justamente son comunidades y pueblos originarios los que gestionan su agua y se les ha regresado estos 13 pozos. Amecameca, Iztapaluca, Calimaya, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Tecámac, Texcoco, Tezoyuca, Toluca y Tultepec es donde ocurrió esto. Y ya para finalizar, los primeros días de este operativo hubo pues justamente ausencia de pipas, no solo por la manifestación y bloqueo de las propias piperos y purificadoras, sino pues justamente por falta de materia prima. Se vieron afectados los consumidores de garrafones de purificadoras que están más baratas, incluso en el Gustavo Amadero de Iztapalapa, pero esto se fue regulando poco a poco. Y también centros comerciales que compran pipas se vieron afectados en la Ciudad de México, pero les digo, estos últimos días se reguló. Pues Dul, también nos dejan aquí un comentario. Luis nos dice: Valle de Chalco está peor y nadie voltea a vernos por esta cuestión de la falta de agua. Pues sí, es un tema que sigue ahí pendiente, Dul, y que pues al menos ya se está informando de esta recuperación de millones de litros de agua. Vamos, Dul, ahora a otra información. Hoy la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso hasta nuevo aviso la discusión de la reforma constitucional que plantea adelantar la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta que se está haciendo es que coincida con las elecciones del 2027. Actualmente, el artículo 35 de la Constitución establece que estos procesos de revocación de mandato para el cargo de la presidencia se pueden solicitar durante los 3 meses posteriores a que termine el tercer año del gobierno. Es decir, se podría realizar hasta inicios del 2028. La propuesta que está haciendo en esta ocasión el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, es que se modifique este artículo de la Constitución para que la revocación de mandato se realice en junio del 2027, se adelante y coincida con los procesos que se van a realizar en esa ocasión. Estamos hablando de las elecciones de gubernaturas en 17 estados, elecciones de congresos locales, la renovación de ayuntamientos en 30 entidades y las elecciones judiciales de todos los circuitos y distritos federales y locales que no se renovaron en este 2025. El argumento que se ha dado para adelantar esta revocación es para ahorrar recursos logísticos y financieros. Bueno, hoy el diputado Leonel Godoy, que es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó que la reunión que estaba programada para este lunes a las 18 horas no se realizó por petición de Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena. Esto porque ya desde antes Ricardo Monreal estuvo informando que se mantenía en conversaciones con los coordinadores de los distintos partidos de oposición, quienes le pidieron más tiempo para discutir este tema, al que han calificado como un albazo. Desde la semana pasada, los legisladores de oposición, como del PAN y de Movimiento Ciudadano, han declarado que se oponen a adelantar este proceso para evitar que el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum pues aparezca en las boletas que se entregarán en las elecciones de junio y que no se utilice la imagen, la popularidad de la presidenta para influir en el electorado. Esos son los argumentos que han dado desde la oposición. Vamos a escuchar qué dijo esta tarde el diputado Ricardo Monreal acerca de la postura que le han comentado los legisladores de oposición. He estado
hablando todavía hace un rato con el coordinador del PAN y el coordinador del PRI, con el coordinador del PT, del Verde. Más tarde hago comunicación con MC, porque desde el jueves me están solicitando podamos dar oportunidad a un mayor debate sobre el tema. Es muy importante. Me han pedido que no sea precipitado, que hoy nos esperemos y que podamos hacerlo después de unos días de analizado el tema. Ellos consideran que es un albazo. Así lo han dicho públicamente y me lo han comentado a mí. Entonces, yo no tengo inconveniente. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, voy a solicitarle hoy, más tarde, al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al diputado Leonel Godoy, que pueda esperar unos días mientras que se amplía el debate entre los diputados y diputadas para deliberar. Unos días, o sea, que no sea precipitado, no estamos haciendo nada indebido. Y si no lo estamos haciendo, si nos asiste la razón histórica, la razón moral, la razón política, no tenemos por qué precipitar un tema tan importante. Bueno, esa es la información. Se pospone hasta nuevo aviso el debate sobre la reforma para la revocación de mandato. Y vamos ahora, Dul, con información de Michoacán. El día de hoy, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que se está investigando por qué fue asesinado el joven identificado como autor justo del asesinato de Carlos Manzo, del alcalde de Uruapan, cuando ya había sido sometido por elementos de seguridad. En conferencia de prensa que ofreció hoy, señaló que están ampliando las líneas de investigación sobre el caso. Uno tiene que ver justamente con el asesinato de este joven y también se investigará por qué razones las escoltas del alcalde flexibilizaron su esquema de seguridad. Vamos a escuchar qué es lo que dijo hoy el gobernador Alfredo Ramírez. A ver, las líneas de investigación están abiertas en todos los sentidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar. En ese momento tenía 8 escoltas personales y 14 de Guardia Nacional. En el momento de lo ocurrido, de los hechos lamentables, trágicos, y su equipo de seguridad más personal sí fue seleccionada directamente por el presidente. Y digamos que el segundo círculo inmediato de seguridad lo brindaba Guardia Nacional. Entonces se está también en la línea de investigación revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad. ¿Sí? Pues en realidad todo, presidente, porque era un adolescente. Permítame, eso se está investigando. Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar de el homicida, porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida. Eso también se está investigando. Se está investigando la Fiscalía todo este tema. Y algo fundamental es, porque seguro estamos que es un tema de delincuencia organizada, es establecer qué célula de la delincuencia organizada fue y cuál fue el motivo real, específico, para arrebatarle la vida y atentar contra el presidente municipal. Se informará, como lo hemos estado haciendo, puntualmente de los datos
y de la información corroborada que se tenga. Aquí lo principal es no especular sobre el tema y ir teniendo los resultados que den las pruebas periciales y las investigaciones. Pero no me contestó, no, ¿se descarta o no se descarta una posibilidad de un móvil político? Bueno, tenemos que estar atentos a cualquier tema, ¿sí? No se puede descartar ninguna línea de investigación, ninguna, ¿sí? Ninguna. Desde el tema que haya fallado su círculo de seguridad, su escolta, y por qué falló, ¿sí? O si hay algo más atrás del homicidio de Carlos Manso, ¿sí? Nada más un comentario sobre el gobernador de Michoacán. Justo hace unos días les hablamos de los estados, de los gobiernos estatales que compran tecnología de videovigilancia a Israel y con ello vuelve a México cómplice pues, de todo el genocidio que realiza. Michoacán es uno de ellos desde el gobierno de Bedoya. Ahora, antes de irnos al con todo, quiero saludar a los que están echando tomatazos, seguramente a Ricardo Monreal. Judas le dijeron, y también a Francisco Escobedo nos saluda, y a Laura Santiago López le debo la respuesta, pero plantea qué tan cierto es que el Monri le debe favores a Alito, es decir, el diputado Ricardo Monreal, si le debe favores políticos a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, está en averiguarse. Buenas noches a todas y todos. Viene llegando María Ávila, bienvenida, todavía alcanza el con todo. Y Mauricio Pérez González dice que canijo frío hace. Thor también se sumó. Pues bienvenidos porque justamente les vamos a presentar esta entrevista. Para quienes ven la mañanera, saben que los miércoles está la versión de, ahora se llama Detector de Mentiras, antes conocido como ¿Quién es quién en las mentiras? Citaron a un especialista, un analista de datos, precisamente de estas construcción de narrativas a partir de troles, al doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate. Él se dio a la tarea de justamente medir el 1 y el 2 de noviembre, que fue cuando empezó todo este tema en redes sociales de tratar de vincular el enojo ciudadano por el asesinato del alcalde Carlos Manso con el gobierno de Sheinbaum. Hizo sus mediciones, sus análisis de datos y encontró que no se logró. Es decir, las menciones de Carlos Manso eran por miles y miles, pero al tratar de vincularlo con el gobierno de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, con el famoso hashtag Fue Claudia, no coincidía, es decir, no lograron vincular esto. A pesar de contar con agencias, a pesar de contar con un montón de personas físicas de carne y hueso que están detrás de los troles como la abuela García, y a pesar también de tener las cuentas automatizadas. Mon, yo me quedo con el dato de que el 15 de noviembre vamos a ver en persona qué tanto van a lograr movilizar a personas que no sean hechas con inteligencia artificial, sino físicas, porque sobre todo todas estas campañas vienen la mitad, no siquiera se hacen aquí en México, la mitad se está haciendo en otros países en el extranjero, donde la ultraderecha tiene pues justamente sus redes, incluyendo Atlas Network, muy afín a Ricardo Salinas. Con esto nos despedimos, quédense, está muy, muy interesante el análisis del doctor Carlos Augusto Jiménez, le agradecemos su tiempo y su análisis, y esta semana va a estar con nosotras Bianca Estrada en producción, le agradecemos a ella, a Luis Mata acá en operaciones. Ya regresaste, Mon. Sí, gracias por acompañarnos. Todavía no se vayan, que nos quedamos con esta entrevista, que además Dul acompaña el reportaje que ya encuentran ustedes en Sin embargo MX, que tú hiciste y que justamente nos da detalles sobre qué es y qué está detrás de esta generación Z. Estas redes, digamos, de trollbots, especialmente he hecho una investigación ya de largo tiempo de las redes, digamos, anti-4T, antes anti-AMLO, que surgieron a raíz de, pues, la candidatura y durante toda la presidencia del presidente López Obrador. Recordemos que las
que durante el primer mes de gobierno del presidente, pues ya exigían su renuncia, ¿no? Hubo hashtags de renuncia, renuncia ya. Y después se fueron haciendo más agresivas con digamos, durante la explosión se dio durante la pandemia. Algo que caracteriza a estas redes de desinformación y de ataque, pues es la característica principal es explotar los miedos, ¿no? Y sabemos que durante la pandemia pues hubo un temor generalizado. Ahí fue donde yo observé que estas tendencias, porque llegaron a ser tendencias, diariamente se exponenciaron, ¿no? También había tendencias pro AMLO, pero estas quedaron rezagadas. Entonces yo me puse a investigar, pues, por qué se daba este fenómeno, ¿no? Si, digamos, el movimiento de la 4T tiene una gran aceptación social, digamos, en términos generales. Así lo ha demostrado no solamente las encuestas, sino los diversos resultados electorales a lo largo del tiempo y de las elecciones, ¿no? Entonces, pude observar cómo unas cuantas cuentas eran replicadas masivamente por centenas de miles de cuentas. Ahora, ¿qué tipo de cuentas eran? Esa era otra pregunta. Pues investigar, incluso realicé diversas metodologías para encontrar hallazgos importantes, por ejemplo, que más de la mitad de las cuentas que retuitean masivamente a estas cuentas donde hay personajes de carne y hueso, obviamente, personajes políticos, actores, activistas, periodistas, todos afines digamos, al antiguo régimen, digámoslo así, neoliberal, ¿no? Y estas cuentas que replican masivamente, pues en su mayoría, bueno, 56, 57% han alcanzado a veces hasta 60%, son cuentas automatizadas. Y otro porcentaje, un 15 o 20%, son cuentas trolls, que también son personas de carne y hueso. Estas son personas de carne y hueso que se dedican a, digamos, a intimidar, a vertir odio, ataques directos contra diversos actores y una serie de contenidos que obviamente no están permitidos en las plataformas como Twitter, ahora X, ¿no? Entonces a mí me dio pues así esta pregunta, ¿por qué Twitter, ahora X, permite este tipo de contenidos cuando claramente están en contra de sus propias reglas de uso de la plataforma? Entonces, después, con el tiempo surgieron diversos análisis a nivel internacional donde se demostraba que X está sesgado hacia la derecha. Y pues lo hemos visto, ¿no? El mismo dueño, después Twitter lo compra Elon Musk, pues es un ferviente seguidor eh, de la ideología de derecha, ¿no? En Estados Unidos y a nivel mundial. Y bueno, han surgido otras investigaciones donde se ha demostrado una red internacional de grupos de derecha que apoyan mediante estos retweets masivos, tratando de imponer narrativas y de amplificar contenidos en contra de los gobiernos de izquierda, principalmente alrededor del mundo, ¿no? Especialmente contra México, contra Colombia, contra Venezuela y una serie de países, ¿no? Que salen de su órbita, digamos, neoliberal. Ese es para mí uno de los hallazgos relevantes dentro de toda esta investigación y que esa maquinaria ha seguido, a veces estos, digamos, troles, porque ahí te decía, son personajes conocidos, después troles y luego decenas de miles de bots, centenas de miles de bots. Algunos troles son, digamos, bloqueados o cancelados, pero salen otros, ¿no? Y ellos entran a inflar a estos personajes, estas cuentas masivas, y yo he denominado todo esto una maquinaria artificial de tendencias, puesto que funcionan como una maquinaria, ya que inmediatamente posicionan contenidos y temas y muchas de las ocasiones logran hacer los trend topics.
Doctor, me llama la atención que algunos vienen del extranjero. Detrás de estos troles seguramente hay muchas agencias. ¿Usted qué ha logrado detectar tanto aquí en México como pues justamente los troles que están con registro allá en el extranjero? Sí, mira, es muy notable que en México estos temas, por ejemplo, sobre el asesinato del alcalde Carlos Manso, la mitad de las interacciones venía, por ejemplo, de países como Colombia, Argentina, España, principalmente. Casi siempre se repite ese patrón. Por ejemplo, si nosotros analizamos lo que sucede en Estados Unidos, en España, en Francia, observamos que al menos el 80% de la interacción en temas de esos países son originados en esos países, es decir, y poco se distribuye de forma, digamos, 3-4% en diversos países, ¿sí? Entonces, me llama la atención esto de que sea en México la mitad de las interacciones venga de estos países. Recordemos que estos grupos se sustentan, como bien dicen, en agencias. A estas agencias de marketing o también denominados como troll centers, ¿no? Ubicados en Argentina, en Colombia, en España, donde pues están, digamos, estas bases de las redes de ultraderecha. A veces sí llama la atención que sea Colombia, pero recordemos que Colombia también, el gobierno de Colombia, del presidente Gustavo Petro, pues está bajo asedio constante, ¿no? Entonces, es significativo esta parte de la localización de las interacciones. Muy poca interacción, digamos, la mitad es en México y después podemos ahondar en México. Por ejemplo, en México de ese 50% que se origina en México, el 80% se origina en el Valle de México, es decir, la Ciudad de México y sus alrededores. Entonces, estas narrativas se encapsulan, digamos, en islas geográficas. No así su impacto, porque si bien es cierto que Twitter o ahora X a nivel nacional su uso no está muy generalizado. Se habla de un máximo 20%, pero sí sirve para sembrar narrativas que después brincan a otras redes, ¿no? Como TikTok, como Instagram, mensajes en WhatsApp, etcétera, videos en YouTube. O sea, sirve como un semillero de contenidos desinformativos. Justo a eso voy, doctor, porque eh, los análisis se concentran en X, pero justo en México lo más usado es WhatsApp o Facebook. Me dice que de Twitter brincan para allá. Pero, por ejemplo, Así es. también TikTok, que es como una red muy cerrada para analizar, ¿qué usted ha podido analizar en TikTok o en Facebook? Fíjate que en TikTok, en un principio se podía analizar ciertas tendencias. Yo alcancé a realizar todavía el año pasado, en el contexto de la presidencia, de la campaña presidencial. Y pues la que llevaba, de hecho por ahí debe haber un tweet porque hice un análisis sobre ello. La que llegó siempre a la delantera fue ahora presidenta Claudia Sheinbaum en las interacciones generadas a través de TikTok. Lo que he estado observando es que ahora también en TikTok, pues se han ido sembrando estas campañas mediante sobre todo inteligencia artificial. Recordemos cómo ahora, como señalabas en un principio, estos nuevos movimientos, digamos, que surgen juveniles, se han, digamos, enmascarado en la IA al no tener, digamos, una eh, concentración masiva en el espacio público, recurren a videos de IA. Entonces, pues sí, obviamente mucha gente lo cree. Digamos, hay gente que también, que no son generación Z, que usan TikTok y redes más juveniles, y pues ven un video de estos donde una persona entrevista jóvenes en el Zócalo y piensa que es real, pero son generados por IA. Entonces, estas, estas herramientas, digámoslo así,
de medias, de social media, pues sí están, digamos, un poco alterando la percepción real de cierta parte de la población. Es un hecho porque sí, cierta parte de la población aún, digamos, no tiene esta capacidad de discernir entre un video de IA, aunque siempre está la etiqueta, ¿no? Que se genera, si tú generas un video de IA, pues se va a generar una autoetiqueta en tu video, pero hay personas que lo asimilan lo toman como real. Eso también es un punto de análisis y de riesgo, porque entonces puedes crear, digamos, narrativas totalmente falsas que parecen reales, porque pues va avanzando los algoritmos de creación de contenidos y cada vez se acercan más a videos reales, a parecer algo como real, ¿no? Sí, sí, doctor. Me viene a la mente el tema del canguro que se viralizó tanto y suena algo tan ilógico, pero que creímos. Porque usted dice apela a las emociones, ¿no? Al miedo, pero también en ese caso fue la ternura. Eh, Exacto, exacto. Las emociones, acabas de dar un punto clave, Dulce. Las emociones sobre todo son, digamos, el hilo conductor de de la propagación viral de los contenidos. Más allá de entrar en digamos, si yo veo, por ejemplo, si alguien ve un video y le va a tomar solamente 15 segundos de su vida, y cree que con eso le basta para hacerse de un conocimiento de un tema, pues entonces estamos ante algo peligroso, ¿no? Digamos de educación digital, porque pues no puedes tomar como válido un video, un contenido, y solamente observarlo 15, 17 segundos y decir esto está pasando en un país, pero apelan mucho a las emociones estos videos. Por eso el caso de Carlos Manso ha sido, digamos, tratan de vincular, ¿no? Tratan de infiltrar y jalar, digamos, hacia intereses políticos esta emoción, pues sí, ¿quién nos va a estar indignado de un suceso de tal magnitud? Pero ellos lo que buscan es vincular esa emoción negativa hacia un descontento contra el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Déjame decirte que según mis mediciones, esto no ha funcionado. Yo he medido en paralelo el tema de Carlos Manso con Generación Z y otros hashtags como el de Fue Claudia, Narcogobierno Morena. Y te puedo decir que juntando todos estos hashtags y los temas en un ecosistema digital, por ejemplo, el tema de Generación Z representa el 6-7%. ¿Sí? Y los hashtags, el más potente que fue Claudia, representa un 6%. Entonces, a pesar de que impulsaron muy fuerte el tema, no lograron vincular, no lograron que se despegara como tal digamos, enojo social. El pico máximo fue de 100,000, casi 100,000 retweets por hora, casi inmediatamente que se dio a conocer la noticia. Y yo por ahí también hice una gráfica donde antes de la noticia el promedio de menciones sobre Carlos Manso era de 7 menciones por hora. Así es de cuenta que el tema era muy marginal. Pasa el suceso y sube a un pico de 100,000 y después se sostiene en picos de 40-50,000 retweets por hora. Entonces eso te habla de una super estrategia y cómo estos actores políticos opositores al gobierno de la 4T buscan engancharse a estos temas trágicos. Recordemos el caso de la explosión del ducto, ¿no? Cómo después, inmediatamente, en la madrugada, activaron esa red y también hubo una campaña, recuerdo la de campaña de narcopresidente AMLO 1, 2, 3, 4, 5, hasta yo perdí la cuenta en 146 por ahí. Cada pico de esta campaña incesante que duró meses fue de 40-50,000 retweets por hora. Entonces se repetía cada día cambiaban de número consecutivo
y eso fue una campaña totalmente automatizada. Lo describí yo en varios análisis que puse ahí en Twitter y cómo esta misma estrategia la siguen utilizando. Es decir, adhiriéndose a contextos trágicos, pues tratan de sacar provecho político, ¿no? Y, digamos, orientarlo hacia un enojo contra los gobiernos, en este caso contra la presidenta Sheinbaum. Ahora, lo del tema de generación Z y vincularlo, por ejemplo, en esta actualidad a lo del caso del alcalde, eh, yo noto que, bueno, usted detectó algunos arrobas, pero esos arrobas suelen ser los mismos, incluso en el análisis dice que se parecen a los, bueno, son los mismos de narcopresidente y demás. Eh, Tengo muy en la mente a la abuela García, yo la recuerdo desde hace un montón en tiempos de pandemia. A lo que voy, estos troles, eh, usted puede hacer ese análisis de que se relacionan con personas reales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Salinas Pliego. ¿A qué otros líderes políticos que sí existen se vinculan a este tipo de troles ya conocidos? Fíjate que yo lo mencionaba en otro de los análisis. Realmente andan buscando dónde, ¿verdad? Es una maquinaria como tal que, digamos, cualquier tema que sea, cualquier político en contra, recordemos cómo inflaron los contenidos grotescos de Lili Telles, los contenidos cuando sacó esta periodista Luz Helena, el rey del cash, cualquiera que sirva a sus intereses, es inflado por ellos, esta maquinaria los impulsa. Ahorita pues están, digamos, impulsando los contenidos de Salinas Pliego. De hecho, en el pico más alto que te decía de 100,000 retweets, no está ahí Salinas Pliego porque las búsquedas o el análisis, por ejemplo, te platico, se hace por objetivo, es decir, yo programo el sistema para buscar todas las interacciones relacionadas con Carlos Manso. Es decir, todos aquellos que tuitearon o reaccionaron con ese tema en específico. En el caso de Salinas Pliego, él no puso en su tweet al relacionado a Carlos Manso, sino él replica o responde a un tweet del Gabinete de Seguridad, ¿no? Donde lo llama, déjame aquí, de hecho aquí lo tenía, que los llama gobiernos incompetentes, y una serie de descalificaciones, ¿no? Te puedo decir que ahí estaba Ricardo Salinas, Alessandra Rojo de la Vega también. Ella sí menciona directamente el tema, pero básicamente ahorita son ellos dos los que están, digamos, como punta de lanza de los actores conocidos. Hay muchos troles, ¿sí? Muchos conocidos como Melissa Belli, como dice Retour, la abuela, J. Díaz Machuca y una infinidad, estos que siempre están, ¿no? Digamos, pero como actores relevantes, ahorita se ha concentrado en Salinas Pliego y Alessandra Rojo como, digamos, eh, punta de lanza, ¿no? De los que tienen que apoyar ahorita. Que también, o sea, son el ajonjolí de todos los moles, pero he visto que para mantenerse siempre en el feedback, luego publican memes y esas cosas, ¿no? Para mantenerse ahí. Y a veces pienso que hasta o sea, no solo es una persona detrás, son varios, porque pues, están 24 horas. Claro, esa también es otra característica de estas cuentas de troll que todo el día están incesantemente publicando, comentando, atacando. No se puede, o sea, porque una persona normal pues tiene su trabajo, tiene sus actividades, laborales, personales. Ellos no, pareciera, si uno pensara que es una sola persona, pues está equivocado. Obviamente es una agencia donde hay al menos para manejar esas cuentas unas 30, 40 personas que todo el día están
están, digamos, emitiendo contenidos previamente autorizados, ¿no? Y pagados. Entonces, aquí el punto está en de dónde sale todo ese dinero, ¿no? Es muy difícil hacer una investigación desde el punto de vista académico de trazar digamos, las líneas financieras de origen, porque pues hay restricciones, ¿no? De cierto modo de hasta dónde se puede llegar. Lo que yo he tratado de hacer es siempre hacer estos mapas, estas redes, para exhibir quiénes son esas cuentas que sí les dolió mucho, ¿eh? Yo vi muchos tweets de Javier Alatorre, el mismo Ricardo Salinas dijo, ¿y por qué mi cuenta no salió? Entonces, entonces, y otros se enojaron bastante, ¿no? Otros trolls se enojaron bastante porque salieron ahí en el diagrama, ¿no? Pero es parte del análisis, es decir, son una red, no son tweets, digamos, que se lance como un ciudadano y se haga viral. Eso es totalmente, puede ser totalmente válido, que ha sucedido. Tweets virales de ciudadanos indignados. Yo hice hace muchos años un libro que se llama Red Revolución y donde investigué los movimientos Red del 2011. Entonces, ahí había diversos casos donde estos movimientos red en varios países se originaron por personas comunes, personas de carne y hueso que dieron su cara y de una forma, pues digamos, valiente, se manifestaron en las redes. En países, por ejemplo, te platico el caso en Egipto, que sabemos que es un país con mucha cultura machista, ¿no? Por decirlo menos. Bueno, ahí fue una mujer la que promovió la primer marcha en la plaza de Tahrir en el Cairo. Entonces, ella dio un mensaje muy potente, dijo, si yo como mujer tengo la valentía de manifestarme, ustedes como hombres, ¿por qué no? Entonces, fue una persona de carne y hueso y se hizo súper viral ese mensaje. Después, pues vimos cómo sucedió todo, digamos, en una reacción en cadena, todos los movimientos red, que algunos fueron infiltrados obviamente por intereses oligárquicos, ¿no? Pero en un principio estos movimientos red fueron genuinos o autoorganizados, es decir, la sociedad, la ciudadanía se autoorganiza y impulsa estos movimientos red. Esa es la potencia de este tipo de movimientos que yo no veo ahora en estas marchas de generación Z, donde viejos políticos conocidos están impulsando esos posts y eso ya de primera mano pues ya le da vistas de que es un movimiento que está, digamos, siendo manipulado. Quizás no nació manipulado, quizás fue una idea genuina de un grupo de jóvenes, que sabemos que pues es una característica de los grupos juveniles, pero ahora está infiltrado y está vinculado a grupos políticos opositores al gobierno de la 4T. Ya por último, doctor, justo me voy justo a 2011 cuando sí era demasiado orgánico Twitter y la primavera árabe. 15 años después, me quedo con la duda de qué tanto es útil generar estas narrativas y estas percepciones falsas de aparente enojo masivo y generalizado. Por un lado, usted me dice que algunas sector poblacional, por ejemplo, adultos mayores, se pueden ya creer esta IA y sí tener esa percepción de la realidad. Pero por el otro lado, también me dice que en el caso de Generación Z, no le entendí muy bien esto que me dijo que no funcionó porque solo quedó entre el 6 y 7%. A lo Ah, que sí. voy es, qué tan útil todavía puede llegar a Sí, ser eso? esta medición, ese 6-7% te decía, Dulce, por ejemplo, medí varias tendencias. Por ejemplo, el tema de Carlos Manso rebasó los 2 millones, ¿sí? En los primeros 3 días. Sí, rebasó los 3 millones
los tweets y retweets específicos sobre Carlos Manso. Eso, pues, es un gran volumen de interacción directa. El engagement alcanzó, creo, 10 millones o 11 millones, ¿sí? El engagement son las posibles visualizaciones. Y, por ejemplo, en paralelo corrí el sistema, mi medición. Generación Z alcanzó 170,000 interacciones. El hashtag fue Claudia, 180,000. Y así, el hashtag Narcogobierno Morena, 100,000, o creo 100, menos de 100,000. Después, pues, haciendo la suma y sacando el porcentaje de esas temas o hashtags, pues te da que el 90% era sobre Carlos Manso, 2 millones de interacciones contra 180,000 de Generación Z. Eso te da aproximadamente un 6-7%. Igual te paso las gráficas donde hago esa comparativa y también donde hago la medición del nivel de usuarios bot en cada una de esas temas. Donde hubo más bots fue en el tema de Generación Z, alcanzó, si no me recuerdo, un 57%. Y el tema de Carlos Manso y fue Claudia, un 52-51%. Entonces, esa es lo que yo decía, no hubo este arrastre, si bien el tema generó bastante, digamos, interacción, el tema de Carlos Manso, el querer ligar a la generación Z con la indignación del tema de Carlos Manso no fue, digamos, relevante, sino se ha quedado ahí. Incluso yo te puedo decir que ha caído ahorita el tema de generación Z a niveles marginales de interacción. Entonces, eh, eso es lo que pasa cuando estos movimientos inorgánicos, pues no tienen un impacto social y quizás lo vayamos a ver ya en físico, en el plano físico, el día 15 de noviembre, ¿no? Donde ahí vamos a poder observar qué impacto real tuvo estas convocatorias, ¿no? Que igual manera, una marcha, como tú bien sabes, pues se organiza, ¿no? Con estos viejos actores políticos de partidos como el PRI, pues pueden organizar marchas de algunos miles de personas.